Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Padre, gracias en esta hora le damos por darnos, Dios mío, el gran privilegio, Padre, de estar reunidos en este lugar, oh Dios, que tú nos has regalado, Padre, para que vengamos a reunirlos, oh Dios, a darte la alabanza de nuestro corazón. Queremos agradecerle, Padre amado, por la vida que nos da, oh Dios. Gracias, Rey del cielo, por ese aire que respiramos. Gracias, Señor, por el agua, por el alimento que nos ha dado durante este día, oh Dios. Gracias por la vida, Padre Santo. Gracias por nuestras familias, oh Dios, que nos das, Padre glorioso. Gracias, Rey del cielo, por todo, Dios mío, lo que has hecho por nuestra vida hasta este momento, oh Dios, le agradecemos, Padre. Y aquí estamos, oh Dios, reconociendo, Padre amado, que solo tú, Dios mío, eres el único, Padre glorioso, que mereces, oh Dios, que toda rodilla se doble ante ti. Padre amado, gracias, Rey del cielo, por su amor. Queremos pedir, Dios mío, por aquellos que no van a llegar a este lugar, oh Dios, que están en sus hogares. Cualquier problema, cualquier situación que estén pasando, Padre amado, llega, oh Dios, y ayúdales, Padre, y fortalece a aquel que está débil, oh Dios, sana a aquel que está enfermo. Dios mío, poderoso eres, Rey del cielo, por ello te adoramos, oh Dios. Bendice, Dios mío, este grupo que estamos acá reunidos. Bendice a los niños, Padre glorioso. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, pedimos una bendición grande para cada uno en esta hora. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gocemos los hermanos esta hora, dándole la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. De los siglos
ti el honor, Señor, santo eres. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vengando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Jehová edifica Jerusalén, Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel, sanando su corazón, vendando su dolor. Jehová edifica Jerusalén. Protección la trompeta, protección la trompeta, porque el día del Señor llegó. Protección la trompeta, suena en los montes. Protección la trompeta, porque el día del Señor llegó. Bueno es alabando a Dios, cantante, salmos altísimos, anunciando tu fidelidad, día y noche cantaré. Estaré en tus atrios, Dios, como el árbol, creceré en el Líbano, creceré en la casa de Adonai, y ahí siempre viviré. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Tus enemigos te alegren.
hermanos, es darle la alabanza a nuestro Dios. Así que ahora quiero dar unos tiempos. Si alguien trae una alabanza especial, un testimonio, van a haber unos tiempos, hermanos. Así que el primer valiente que se levante para glorificar a nuestro Dios, porque hay veces que no hay tiempo y que los vamos con el deseo. Y ahora tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de hacerlo. Y si no, pues entonces sigámoslo gozando, pónganse de pie y vamos a pedirle a mi hermana Victoria que pase para que podamos ponerlo a cuenta. Gloria a Dios. Padre, gracias en esta hora, oh Dios. Gracias le damos, Rey del cielo, por su amor y su misericordia, Padre amado. Glorioso Dios, en este momento, Dios mío, queremos, Padre amado, que sea usted, Dios mío, multiplicando, oh Dios, lo que se va a recoger en esta hora y bendiciendo, Padre amado, a cada uno de aquellos que van a poder hacerlo como los que no van a poder hacerlo de igual manera. Padre, que los bendiga grandemente, oh Dios, en esta hora, Padre glorioso. Gracias le damos por su amor y por su grande misericordia, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con toda la fuerza nos llega nuestra voz en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana. Tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré.
Tu vida soy.
de los siglos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar. Padre, Hijo y Santo Espíritu, bienvenido a este lugar. Padre, Hijo y Santo Espíritu, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar. Dios Jesús, gracias Señor, te damos a ti amor Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, agradecemos a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de poder darle la alabanza de nuestro corazón. Ahora viene el predicador de esta tarde, mi hermano Antonio, con nosotros. Y, bueno, como aquí, pues, por predicadores no nos preocupamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi hermano Eli queda con cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da, ¿verdad? Nuestro Dios de estar en este lugar. Y Él ha sido bueno con nosotros y por eso que estamos en este lugar. Dios bendiga a todos, ¿verdad? Que se han hecho presentes. Vamos a hablar un poco la palabra de Dios en el tema Un Solo Dios. Y este es un tema bastante difícil, ¿verdad? Difícil no porque no esté revelado en la Biblia, sino porque a veces nos confundimos tanto que cuesta explicarlo. De hecho, pues vamos a ver que está difícil, ¿verdad? Vamos a leer San Juan 1 al 18. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, en las enseñanzas de la vida de Jesús, quién es Jesús y la interrogante, ¿verdad?, que siempre, ¿qué dice la gente? Que ¿quién es Jesús? Nosotros creemos que Jesús es Dios,
el Hijo de Dios y que Él es Dios, ¿verdad? Amén. Entonces eso lo tenemos clarito, pero hay gente que no está claro y no tiene dirección, ¿verdad? No sabe, y por eso es que tal vez vamos a, no para defender, no es apologético el mensaje, no es para defender lo que nosotros ya creemos, sino que es para que nosotros también nos reforcemos en información, para que en un momento dado nos sirva, ¿verdad? Para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, que es una creación, otros dicen que Jesús es el arcángel Miguel, ¿verdad? Entonces, y otros niegan que la deidad de Jesús, y otros dicen que solo Dios es, el Padre es Dios, y que Jesús, y otros que solo Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, creemos en la Trinidad, aunque la Biblia no lo diga, la palabra en sí no lo diga, pero está impreso toda la Biblia, que es, nosotros tenemos un Dios trino, ¿verdad? Dios 3 en 1, así es. Un Dios en 3 personas, así sería. Pero bien, leamos ahora bajo esta introducción lo que dice Juan capítulo 1, versículo, vamos a leerlo todo y lo leemos en el nombre del Señor como está escrito. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, gracias te damos por tu palabra leída, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra, Señor, nos habla claro y nos dice, Señor, oh Dios, conocerte a ti es nuestra manera, oh Dios, de adorarte. Gracias porque estás con nosotros, Señor, en este momento, en este lugar, Padre, que tu palabra venga hablando en nuestras vidas. Gracias, Rey, por tu amor y misericordia. Amén. El objetivo, hermanos, o la misión, o el gol, como dicen los gringos, ¿verdad?, del hombre, o el motivo por el cual Dios creó al hombre ha sido siempre para que el hombre le dé la gloria a Dios, ¿verdad? La alabanza, la adoración. Ese va a ser siempre el objetivo del hombre que busca una meta en la vida, pues el hombre fue creado para darle adoración a Dios. Y hermanos, no es que Dios necesite de adoración. En la adoración que nosotros le damos a Dios, nosotros mismos nos edificamos, nos gozamos en ver tanta gloria, nos gozamos en Él. En otras palabras, somos nosotros los bendecidos, somos nosotros los que aprovechamos ver la gloria de Dios. Entonces, nosotros en la adoración a Dios, nosotros mismos nos edificamos, nosotros nos gozamos, un gozo inefable, un gozo inexplicable. ¿Por qué? Porque estamos viendo la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, este es el objetivo del hombre. Muchos se preguntan, no creen en Dios porque Dios no lo pueden ver. Y es cierto, ¿verdad? Así, sin revelación no lo pueden ver. Y ahí andan diciendo que son ateos, que porque Dios no lo pueden ver. ¿Dónde está Dios? Enséñame tu Dios y entonces yo voy a creer, y cosas así, ¿verdad?
Pero hermanos, nosotros sabemos y tenemos claro de que creemos en un Dios, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, este tema de que Dios es tres en uno ha hecho polémica, ha surgido muchas herejías. Una de ellas es los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos aseguran y dicen de que Jesús es un ser creado por Dios. Es el Hijo de Dios, pero es creado por Dios. Y la Biblia nos enseña que Jesús ha sido creado. Dice la Biblia que Jesús estaba en la creación creando también, ¿verdad? Y dice además que por medio de Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, no es que Él fue el primero creado, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios y estuvo en la creación, así es que los testigos de Jehová están pensando, ¿verdad? Están pensando de que este Dios, que Jesús, hermanos, solamente fue un profeta, un arcángel, un ser creado, está al mando de todos los ejércitos del cielo, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia dice, y Jesús nos enseñó, y fue revelado aquí en Juan, no nos vamos a salir mucho de Juan, aquí dice que Jesús es Dios. Nosotros, hermanos, creemos en la Trinidad, ¿verdad? Creemos que Dios es tres en uno. Muchas veces nos confundimos porque realmente es un misterio este asunto. Nos confundimos y a veces decimos Dios es tres en uno y es como el trébol, ¿verdad? Eso decimos a veces, es como el trébol. El trébol es una esencia, es una figura y tiene tres cosas, ¿verdad? Por ahí nos acusan de que nosotros tenemos un Dios con tres cabezas y no es así, ¿verdad? O por ahí también dicen que nosotros tenemos tres dioses. Tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y no es así tampoco. Entonces, por un lado está la herejía de los testigos de Jehová, que para encauzar toda su herejía, tergiversan la Escritura y dice que en este que hemos leído, dice que Jesús era un Dios, ¿verdad? En el principio. Desde ahí están mal, ¿verdad? Jesús estaba enfrente de Dios. Bueno, entonces también otra herejía, y que está muy fuerte y que ha pegado muy fuerte, los Jesús solos o los unitarios. Los Jesús solos dicen, y al principio, hermanos, y podemos caer en este error nosotros pensar de esta manera también. Jesús solo, dicen, lo fuerte de ellos es que Dios es uno que se manifestó en la creación como Dios el Padre, se manifiesta en la vida de Jesús como el Hijo de Dios, en la encarnación, y que ahora, hermanos, está con nosotros Dios a través del Espíritu Santo. Se oye bonito, ¿verdad? Pero, hermanos, el Jesús que anduvo en la tierra era Dios eterno, era Dios, era el Hijo de Dios porque era humano, 100% hombre y 100% Dios, pero aparte de eso era Dios eterno, ¿verdad? Vamos a verlo por qué. Ellos dicen, los testigos, los unitarios dicen de que Jesús, el que estuvo en la tierra, ¿verdad? Es el mismo Dios Padre. Se parece a nosotros, poquito, ¿verdad? Es el mismo Dios Padre, nomás que estuvo en la tierra. El problema es que entonces Jesús, ¿a quién le oraba? Esa es la pregunta que nosotros le haríamos a ellos. ¿A quién le oraba Jesús? ¿Quién le contestaba a Jesús? ¿Qué voluntad hacía Jesús? La voluntad del Padre, ¿verdad? Es lo que hacía Jesús. Entonces, hermanos, para ellos es algo así como en el Antiguo Testamento está Dios el Padre, en la vida de Jesús, en el tiempo de la vida de Jesús, está el Hijo encarnado, y en el tiempo de la iglesia, o sea, después de que se fue Jesús, está el Espíritu Santo. Aparentemente tiene sentido, ¿verdad? Pero, hermanos, dicen que es un solo Dios, pero en tres manifestaciones, ¿verdad? Casi tres manifestaciones de espíritu, no de persona. Entonces nosotros vamos a ver ahora de que Jesús es Dios eterno, y el primero, hermano, ellos dicen que la doctrina en sí, la palabra Trinidad no existe, y tienen razón, ¿verdad? No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Le buscamos por todos lados y no hay. Pero, hermanos, también es importante reconocer de que Dios nos habla por
por épocas, o es como un buen maestro, un buen pedagogo, ¿verdad? Nos revela cosas a su debido tiempo. Pablo decía eso, que un misterio, ¿verdad?, que era antes desconocido, hoy se le fue revelado en estos tiempos a la iglesia. Ese es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, aunque no esté la palabra Trinidad, pero ya estaba en sí lo que es el ser eterno de Dios, ¿verdad? Reflejado en la Trinidad. El primero que mencionó la palabra Trinidad fue Tertuliano. Vivió entre los años 170 y 230 después de Cristo. Entonces, él dijo, usó esa palabra Trinidad, que nuestro Dios era un Dios trino, 3 en 1, ¿verdad? Entonces, y es que hermanos, a todo esto él lo dijo porque ya había sido estudiado, ¿verdad? Y sacado de la palabra del Señor, revelado a Pablo y a los apóstoles. El caso es de que nos acusan a nosotros de que la palabra no está en la Biblia, pero hermanos, por ejemplo, se reveló, Dios permitió que se revelara este misterio, porque al final, hermanos, esto es un misterio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando descubrieron los planetas, ¿verdad? Los 9 planetas que hay en el sistema solar, un ejemplo, antes no lo sabían, ¿verdad? No sabían que existía Mercurio, ¿no? Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Bueno, el punto es de que ya estaban ahí los planetas desde que se fundó el mundo y el universo, ¿verdad? Pero no lo conocían. Entonces, de la misma manera, la Trinidad, hermanos, o el Dios eterno ya está ahí antes de la fundación del mundo. No se había revelado, pero la mejor palabra que se utilizó o que buscaron o que se dejó fue la palabra Trinidad, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Trinidad? Que nosotros creemos en un único Dios verdadero en 3 personas. Eso es un misterio, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos, que Dios es uno. Dice, vamos a leer Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leámoslo detenidamente. En el principio era el Verbo. El verbo aquí se alude a la palabra logos, ¿verdad? Logos, o sea, palabra. En el principio era la palabra, hablando de Jesús. Dice, y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, la palabra, o sea, el logo que está escrito en el griego acá, logos era Dios. Ahí dice que el logos era Dios. Ahora nos vamos nosotros al principio y vemos que en el principio dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era en el principio? O sea, Cristo. Cristo Jesús era en el principio. No vino a hacer creación, ¿verdad? Ya era en el principio. Y el verbo era con Dios. En otras traducciones dice que estaba enfrente de Dios. O sea, es la esencia de Dios. Es un Dios que está en 3 personas. Tiene 3 personas o es 3 personas, ¿verdad? Dios trino. Es un solo Dios, pero es 3 personas en uno. A diferencia de los testigos que dicen que Jesús, pues es Jesús, uno, y Dios es Dios, otro, ¿verdad? Jesús es un creador y que era un Dios, y que hay muchos dioses y que Dios es el Padre de todos, de ellos, ¿verdad? Bueno, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién está diciendo? Por Él es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es entonces el creador? Nosotros ahorita estamos viendo que tenemos un Dios que existe desde el principio, ¿verdad? Desde la eternidad pasada, como dicen algunos. Aunque la eternidad no es tiempo, ¿verdad? Está fuera del tiempo. Eternidad es, nosotros medimos el tiempo y estamos en el tiempo, pero la eternidad está fuera del tiempo, y entonces Dios existe desde la eternidad.
O sea, y es eterno por siempre, ¿verdad? Él no tiene principio, no tiene fin. Y dice la Biblia acá que ahí está el verbo, ¿verdad? Dice Génesis 1:1, dice, si ustedes se acuerdan, ya este mensaje lo predicó el hermano pastor, ¿verdad? Y hace poco lo ha predicado. Lo que sucede es que estábamos dormidos. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, hermanos, es catalogado como el que presenta a Jesús como Dios, siempre, ¿verdad? A todo el mundo. Juan está catalogado como el teólogo de la Biblia, ¿verdad? El que presenta a Jesús como Dios. Entonces, ocupo aquí la palabra en el principio era el verbo. La misma palabra está ocupando que en el Génesis para demostrar de que este verbo llamado Jesús, o este verbo que refiriéndose a Jesús, estaba en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lleven de aquí, hermanos, la palabra que se escribe aquí es Elohim. Elohim es el plural de la palabra Dios. Dios es Eloah, algo así. Entonces, si hubiera dicho aquí, en el principio creó Eloah los cielos y la tierra, está hablando de que Dios es singular, es un Dios creó los cielos y la tierra. Pero aquí dice, en el principio creó Dios. Cuando ocupa esa palabra, Elohim, es que está diciendo que ahí son varios dioses, son tres en uno, ¿verdad? Está diciendo en plural. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como dice en Juan, en el principio era el verbo. Ya Juan ya da más claridad quién era ese Dios. Juan ahora está diciendo, en el principio creó Dios, dijo Génesis. Ahora Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién está creando en el principio las cosas? Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el Dios Trino, ¿verdad? Él está creando allá, en Génesis, todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios. ¿Quién está ahí? Es el mismo Dios. Dios creando, Dios tres en uno. Dios está creando los cielos y la tierra, y está, hermanos, y nos está diciendo de que es tres personas. No tres fuerzas, como dicen los otros, ¿verdad? No tres fuerzas activas y una esencia, no. Es, hermanos, Dios el Eterno creando. Dios el Eterno ahí, en la creación, se está manifestando como el Creador, como que su espíritu, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, esto es importante, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. La misma palabra que está ocupando así Juan, en Juan 1:1, en el principio era el verbo es la palabra logos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Cuando Dios dice, cuando dice Génesis, y dijo Dios, está diciendo, habló Dios, sopló Dios, dijo Dios, dijo una palabra, esa palabra es el logos de Dios, es la misma palabra que aquí aparece en Juan 1:1. En el principio era la palabra. ¿Qué está diciendo Juan entonces? Este Jesús que les voy a presentar, este Cristo que está entre nosotros, es Dios el Creador, ¿verdad? Dios el Eterno. Entonces, como les digo, Dios es un Dios, Dios es Dios que nos da la información, los pedagogos dicen, por ejemplo, a un niño de 7 años no le enseñes matemáticas todavía, y si le enseñas, pues ahí están con manzanitas, ¿verdad? 2 manzanas más una manzana son 3, le quitan la manzana y ya le ponen números, a medida van creciendo, 2 más 1 son 3, ya van entendiendo, pero viene un grado, hermano, en donde ya le hablan de pura álgebra, ¿verdad? Y ahí sí que estoy nulo yo. Entonces,
entonces yo ahí apenas soy un niño en álgebra. Mucha gente cree en cuanto a Dios que están todavía sumando manzanitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una revelación, es un misterio. De hecho es un misterio, dice, bueno, antes de eso dice en Salmos 33, creo. No lo noté, pero si lo noté está de este lado. No lo noté. Pero el Salmo 33 creo que dice, si alguien lo tiene por ahí, si no lo anoté en Salmo 33. Bueno, dice que por la, no creo que sea Salmo 33, pero ahí dice que por la palabra de Dios, dice en este Salmo, que, ¿sí? Que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. ¿Por qué se hicieron los cielos y la tierra? Por la palabra. 33:6. ¿Verdad que sí dice? Que por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra. ¿De qué está hablando? De que por Cristo Jesús se hizo los cielos y la tierra. O sea, ya estaba Cristo allá, ¿verdad? Ya estaba Jesús allí en este Dios trino. Entonces, hermanos, la creencia de Israel, vámonos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esta ha sido siempre la creencia de Israel. Por eso se acuerdan ustedes que a Jesús lo quisieron apedrear. Porque Jesús dijo, yo soy. Se hizo llamar Dios, o se llamó Dios, ¿verdad? Él era Dios. Él se llamó Dios, se autollamó Dios, Jesús. Entonces ellos lo quisieron apedrear porque dice, no te apedreamos por los milagros, sino por la blasfemia que has dicho. Él lo que estaba diciendo es que él era Dios. Aquí dice, oye Israel, lo que creía Israel es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un Dios. Israel creía en este Dios uno, ¿verdad? El Dios creador, el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, pero es un misterio, hermanos, dice como ejemplo de misterio tenemos, aquí está dice en Revelación, otra que no la noté, es que tenía que venir a dar la clase, ¿verdad? Efesios 3, 1, 6. Vamos a ver un ejemplo de un misterio. Este misterio está ahí. Efesios, si alguien lo tiene, 3 del 1 al 6. Tomando. Dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros por revelación. Me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos miembros del cuerpo del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por Okay. el Evangelio. Aquí es lo que les decía, Dios ahora se está revelando. ¿Cómo se dice eso? Encarnación, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació debajo de la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, hay un tiempo para todo, entonces Dios, cuando viene Jesús, ahí se revela, como ya dice acá. Este es un misterio, dice Efesios 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El misterio aquí es la revelación a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros
que por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación a Pablo se le declaró un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, el cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio dice que en otras generaciones, tiempo pasado, ¿verdad?, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hay un misterio acá, claro que no está hablando de la Trinidad, pero está hablando de un misterio. Dice que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, lo que Pablo está enseñando acá, que hay misterios en el antiguo tiempo, sí estaba ahí implícito, ¿verdad? Pero no estaba claro. Porque si bien se acuerdan de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad?, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahí están entrando los gentiles, pero no lo vieron así, ¿verdad? No se podía ver claramente. Dice Pablo que este es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos. Los gentiles somos nosotros, ¿verdad? O sea, ya no piensa, el misterio es que ahora entramos nosotros y ya no solo Israel. Dios es el Dios de Israel. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que digo allá, ¿verdad? Uno es. Entonces nosotros entramos aquí, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Hay un misterio, el misterio que está poniendo de ejemplo acá es que los gentiles salen a la luz, ¿verdad? O sea, nosotros. Pero además, hermanos, hay otro segundo misterio en este mismo versículo, que está ahí, que Pablo lo está diciendo. Dice, el 6, así que habéis, el versículo 2, bueno, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios está hablando del Padre, ¿verdad? El Padre es de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. O sea, aquí lo importante, hermanos, que debemos de resaltar es que la salvación de nosotros no depende solo de Cristo, o como el humano, como el 100% humano, Dios, hijo hombre, hijo de Dios, sino que nace en el corazón de Dios Padre. Dios Padre es el que nos quiere salvar a nosotros. Entonces Dios Padre, hermano, dice, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice lo que leímos en Juan 1:16, ¿verdad? Que por medio de Moisés fue dada la ley, más en Cristo Jesús se nos dio la gracia sobre gracia, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que la gracia de Dios se estaba allá y con Cristo Jesús viene más gracia todavía, ¿verdad? Entonces eso es gracia sobre gracia, no lo podemos nosotros entender. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo habéis escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones dice a conocer de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién revela entonces los misterios? El Espíritu Santo. ¿De dónde depende nuestra salvación? De Dios. ¿Cuál es el medio para nuestra salvación? Hermanos, es entender entonces la encarnación de este Dios cuando se hace hombre. Cuando se hace hombre Dios, hermanos, entonces acuérdense que Jesús, como hijo del hombre, fue engendrado por Dios, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo revela las cosas.
que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bien, entonces esto es un misterio. Cuando nos enfrentamos o platicamos con uno de estas sectas, pues los testigos de Jehová son sectas, ¿verdad? Los otros pues está por verse porque se parecen mucho a nosotros, pero como quiera que sea, no aceptan la Trinidad. Entonces, para que ellos no acepten la Trinidad es porque es Dios, hermanos, quien nos quiere salvar a nosotros. El amor, Dios es amor, ¿verdad? Porque de tal, dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Ahí está, ya hay dos personas. El mismo Dios, pero está en las mismas las dos personas, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 3:16. Ya vamos a ir terminando. Hoy vamos a terminar rápido. E indiscutible, o sea, no hay discusión alguna. Bueno, leamos desde el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí la palabra Dios es Elohim, o sea, la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es. Dice, Dios fue manifestado en carne. Ahora se nos está revelando. Esto no se le reveló a la iglesia. Esto no se le reveló en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento a los antiguos. Esto se nos reveló allá a nosotros, a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice, e indiscutiblemente, dice el apóstol acá, grande es el misterio de la piedad. Es grande. Dice, Dios fue manifestado en carne. Se hizo carne. Dios, el Eterno, se hace carne, ¿verdad? Se hace humano por nosotros. Justificado en el Espíritu. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, está hablando de Cristo. Creído en el mundo, está hablando de Cristo o de Dios. Recibido arriba en gloria. Está hablando de Dios mismo, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en un Dios, un solo Dios, verdadero, creador, y que este Dios, en este tiempo, como dice Gálatas 4, que dice, hermano, que dice que, mejor lo leemos. Hermanos Corintios, Gálatas, ¿verdad? Es que también, bueno, Gálatas 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En otras palabras, para que nosotros fuésemos salvos, Dios se hizo hombre para entendernos a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos, al igual que su Hijo, llamarlo Padre, Abba Padre, ¿verdad? Es lo que dice acá. Entonces, pero lo que está diciendo es que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Que iba a venir el Mesías. Ahora vamos a terminar ya leyendo Juan, el versículo inicial. Entonces, quedamos claros de que es un misterio, ¿verdad? Es un misterio y que muchos se confunden, pero Dios, hermanos, al principio creó los cielos. Este mismo Dios está, según Juan, en el principio. Y este mismo Dios, hermanos, después vamos a ver el Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión. El Espíritu Santo es igual el mismo Dios. Así que ahí va a estar la Trinidad completa, ¿verdad? Ya perdí Juan, aquí está. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está clarito, ¿verdad?
Este está hablando de Jesús, la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está hablando prácticamente cuando Dios empezó a hacer la tierra, ¿verdad? Dice, sea la luz, y fue la luz. Dios empieza, la otra vez preguntaba, no sé si hermano Antonio preguntaba, de que hizo la luz, ¿verdad? Y si la luz ya existía, el sol, algo así. Entonces, ¿cómo es que digo la luz? Primero hizo la luz y después creó el sol, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que dice que por la palabra y se hizo todo esto. Ahora dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, aquí está hablando de Juan, que da testimonio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, esto es importante. A todos los que creen en Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué hijos de Dios? Porque nosotros creemos en el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. O sea, creemos en este Dios que se hizo hombre. No solo creemos como nosotros, testigos de Jehová, que creen que solo en Jehová, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, podemos entrar a la gracia de Dios por creer, porque creemos en el Hijo. Creemos en que este Dios se hizo humano. Creemos en que este Dios se hizo hombre para estar entre nosotros y nosotros poder entrar por el medio de Él a Dios, ¿verdad? Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Porque creemos en el Hijo de Dios, porque creemos en la Trinidad, porque creemos en que Dios es Dios el eterno, pero hermanos, en tres personas. La persona de Cristo Jesús, que nace de una mujer, ¿verdad? Pero cuando llega el tiempo, se da a conocer, y es lo que dice Juan acá, mas a todos los que recibieron, a los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad, esto hablando de nosotros. Y aquel verbo, dice el 14, y este es importante, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria, la misma gloria que dio Isaías en Isaías 6, ¿verdad? Dice que vio al Señor sentado en el trono y que las faldas cubrían el templo, ¿verdad? Y que habían ángeles ahí que con dos tapaban sus... algo así dice, ¿verdad? Isaías dice que vio al Señor en el trono, su gloria. Entonces Juan está diciendo aquí, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, aquella palabra, aquel que estaba en el principio, dice, fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gloria como la del unigénito, o sea, una persona, pero está hablando del mismo Dios creador. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, hablando de Jesús, es antes que mí. ¿Cómo que viene después de mí y es antes que mí? ¿Por qué? Porque Jesús ya existía desde antes, ¿verdad? Dice, viene después de mí, es antes que mí, porque era primero que yo. Dijo Juan, ¿verdad? Este era primero que yo. Él creó los cielos y la tierra. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad tiene que ver con palabra, vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por Jesucristo. ¿Qué es esta gracia? Es la gracia que Dios dio a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por su Hijo. Entonces esta es la gracia que Dios da al mundo de pura gracia, ¿verdad? Dios da a su Hijo en revelación para que aquellos que creen en Él sean salvos. Entonces, ¿por qué es importante entonces creer en la Trinidad? Porque la Trinidad está
tiene que ver, Dios es uno, ¿verdad? Y está diciendo cómo nosotros nos vamos a acercar a nuestro Dios, cómo nosotros nos vamos a salvar, en otras palabras. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la palabra escrita por medio de Moisés fue dada, pero al fin era palabra de Dios. Acuérdense los mandamientos que Dios dio, los dio en revelación a Moisés. Moisés escribió lo que Dios le dijo que escribiera, ¿verdad? Entonces, esa es palabra escrita. Pues la ley fue, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia de Dios y la verdad, la palabra, el logo, el verbo, que es Jesús, vinieron por medio de Jesucristo, el hombre. Jesús, hombre, entonces, hermanos, nos revela, dice aquí, pues el 18, a Dios nadie le dio jamás. Ahí está la pregunta, lo que tantos ateos hacen, ¿verdad? Muéstrame a tu Dios y yo te voy a creer. Pues aquí le mostramos a nuestro Dios. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está. Él está fuera. Acuérdense que Dios está fuera del tiempo, ¿verdad? Dios no es como nosotros, no tiene mudanza, Él no varía. Nosotros somos los que envejecemos, nacemos, crecemos y morimos, ¿verdad? Y al final pues vamos a la vida eterna, si es que creemos en Él. Pero hermanos, Dios no, Dios está fuera del tiempo, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está hablando en tiempo presente, o sea, Jesús está, dice, en el seno del Padre. Jesús está allá todavía, está. Cuando anduvo en la tierra, Él está allá en el seno del Padre. Él hace la voluntad del Padre. Jesús dice, está en el seno del Padre. Él le ha dado, no dice que estuvo, ¿verdad? En el seno del Padre. ¿Así dice? Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Que está en tiempo presente, ¿verdad? No dice, el Hijo que estuvo en el seno del Padre. Ahí es donde podrían entrar las doctrinas herejes de los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero no, dice, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer? La encarnación de Dios. Cuando llega el tiempo, Dios se hace hombre y entonces este hombre, que es Dios, hermanos, es el que nos salva a nosotros por creer en el sacrificio, su obra, lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? En el tema, Dios es uno. Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en tres personas, ¿verdad? No creemos en que solo Jesús es Dios y no creemos en que solo Padre es Dios y no creemos que tiene tres cabezas tampoco, no creemos manifestaciones como creen los unitarios. Los unitarios dicen que se manifestó Dios el Padre al principio, en la vida de Jesús se manifestó en carne y ahora se manifiesta en el Espíritu Santo. No, el mismo Dios, hermanos, acuérdense, bueno, lo vamos a ver después, digo, ¿verdad? Enviaré al otro Consolador que estará con ustedes todos los días, ¿verdad? Nosotros estamos siempre con Dios acá, ¿verdad? El otro Consolador. Bien, ese es otro tema aparte. Dios les bendiga y espero que hayamos aprendido, ¿verdad? ¿Para qué? Para, si es necesario defender, pues lo vamos a hacer. Ya tenemos, en pocos versículos podemos defender la fe que nosotros creemos. Y esta es base, hermanos, base de lo que nosotros creemos. Creemos que Jesús, que Dios se hizo hombre y que creemos que por ese hombre nosotros somos salvos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esta es la vida y la vida estaba el hombre no le conoció. Bueno, seguimos después. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos concedió. Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad en esta hermosa noche.